Good morning, my dear students. I hope you are doing well. Everything in English. My name is Monica Carpio. Today we are talking about verb tenses in present. Tiempos verbales en presente. Learn to grow. Aprender para crecer. Remember, I hope you are taking the biosecurity measures, okay? Wash your hands. Lava tus manos constantemente. Keep social distance. Mantener distancia social. Wear the cover mouth. Utilizar el barbijo. Eat healthy. Comer saludable. To take care of our family. Y cuidar de nuestra familia. Let's start. Como te había mencionado, hoy vamos a avanzar lo que es el manejo de tiempos verbales en presente. Para ello empezamos con la siguiente pregunta. What do you do? ¿Qué haces? I'm a doctor. Yo soy una doctora. What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? I am taking the temperature. Yo estoy tomando la temperatura. Where do you work? I work at the hospital. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en el hospital. En la primera oración, I am a doctor, la oración está escrita en presente con el verbo to be, donde el verbo to be es am. ¿Ok? En la segunda oración, la oración está escrita con present continuous. ¿Y cuál es el present continuous? El manejo del verbo to be con otro verbo que termina en ing, ya que el continuous es taken. Ya que termina en ing, la traducción es ando, endo, yendo. Yo estoy tomando la temperatura. Y además, el present continuous se utiliza cuando la acción está siendo desarrollada en ese preciso momento. En este momento, la doctora está tomando la temperatura. Por eso es que se debe utilizar el presente continuo. A diferencia del presente, que es una actividad que se responde en el tiempo presente. El presente continuo es en el preciso momento, la actividad que está desarrollando en ese preciso momento. ¿Ok? Finalmente tenemos el simple present, el presente simple. El presente simple se maneja con todos los verbos que no son el verbo to be. ¿Ok? El verbo to be en presente, el verbo to be en presente continuo y los demás verbos en simple present, donde el presente simple es work. Yo trabajo en el hospital. Let's continue. Podrás notar en los recuadros amarillos el manejo del verbo to be en forma afirmativa. Y ahora vamos a trabajar las dos maneras. Examples, verb to be, ser o estar. Ejemplos con el verbo ser o estar en affirmative and negative. I am a doctor. Yo soy una doctora. Vamos a ver la negación. Se utiliza en la negación al not después del verbo to be. Y como el verbo to be es am, la negación sería I am not a doctor. Yo no soy una doctora. ¿Ok? En la tercera persona, Luis is an engineer. Y habíamos dicho que en la forma negativa se debe colocar not después del verbo to be. Is es el verbo to be. Por lo tanto, la negación es he is not an engineer. Tenemos el verbo to be are. Vamos a ver en la negación, como are es el verbo to be y el not se coloca después del verbo to be para negarlo. They are not nurses. Ellas no son enfermeras. Fácil, ¿verdad?
Let's continue. Vamos a llevar, como puedes ver en los recuadros, la forma interrogativa. Is para la tercera persona, he, she, it. Y recuerda colocar el signo de interrogación, question mark, en la parte final. Puedes notar que el verbo to be se escribe por delante y tenemos también al am para la primera persona, am I, y are para you, we y they. Recuerda que en inglés no se escribe el signo de interrogación al principio. Teníamos la forma afirmativa, ahora vamos a volver a pregunta las oraciones afirmativas. I am a doctor. Según la fórmula, trasladamos al verbo to be. Adelante. Am I a doctor? Yes, you are. No, you are not. Dos posibles respuestas y el are not se puede contraer con aren't. Recuerda también que cuando la pregunta es I, la respuesta debe ser you o viceversa. ¿Ok? También debes recordar que cuando la respuesta es afirmativa yes, el verbo to be debe ser afirmativo también. Y el no con el verbo to be negativo. Es por eso que va yes con are y no con are not. Y no podemos colocar am a you porque tiene sus correspondientes según tú ves en la pregunta. El am va con I, pero el you va con are. Veamos otro ejemplo. Luis is an engineer. En la pregunta trasladamos a is por delante. Quiere decir que la respuesta afirmativa es yes he is, porque Luis estamos reemplazando con el pronombre personal he. No, he's not. O su contracción isn't. Is not o isn't, pero no ambos. ¿Ok? They are nurses. En la forma interrogativa trasladamos al are por delante. Are they nurses? In affirmative, yes they are. No, they are not. O su contracción aren't. Examples in present continuous. Vamos con los ejemplos con el presente continuo. El presente continuo es el manejo del verbo to be con otro verbo que termina en ing. Y además es una oración que se realiza en el momento exacto. ¿Ok? Affirmative and negative. I am taking the temperature. In the negative, el am, recuerda que el verbo to be, para negar, el not se debe escribir después del verbo to be. I'm not. I am not taking the temperature. Luis is washing his hands. In the negative, is not. Finalmente, they are wearing cover mouth. Ellos están usando barbijos. En the negative, mantenemos, pero escribimos el are con el not. Y de esta manera negamos las oraciones, ¿ok? Recuerda tomar en cuenta estas explicaciones para tus actividades. Seguimos con el continuo, pero esta vez en forma interrogativa. Teníamos la oración afirmativa, I am taking the temperature, y habíamos dicho que en la forma interrogativa trasladamos al verbo to be por delante, ¿verdad? Al verbo to be am por delante. Am I taking the temperature? Y cuando la pregunta es con I, la respuesta es con you. Yes, you are. No, you are not. O su contracción, aren't. Luis is washing his hands. ¿Cuál será la forma interrogativa? Very good. Trasladamos a Liz por delante. Is he washing his hands? Y reemplazamos a Luis
con el pronombre personal he, porque es el que le corresponde. ¿Está él lavando sus manos? Yes, he is. Oh, no, he's not. Finalmente tenemos they are wearing cover mouths. And the interrogative form are at the beginning. Are they wearing cover mouths? Affirmative. Yes, they are. El mismo sujeto de la pregunta. O negative, no, they are not. O no, they aren't. Okay? Let's continue. Well, antes de ingresar al manejo del presente simple, debemos saber cómo se escriben los verbos en la tercera persona. Cuando mi sujeto es he, she, it, porque esos son las terceras personas. Un varón, una mujer o un objeto en forma singular. Y mi oración está escrita en forma afirmativa en tiempo presente, debemos escribir al verbo cumpliendo las siguientes reglas. Number 1. Si el verbo termina en doble S, SH, che o X, debo aumentar al verbo S. Example. Luis wash his hands. Luis es tercera persona. Wash cumple la regla número 1 porque termina en SH. Por lo tanto, escribo wash con la terminación S. Luis washes his hands. ¿Ok? Rule number 2. Si el verbo termina en Y y le antecede una consonante, cambio la Y por ES. Example. She studied the lesson. She es tercera persona. Study termina en Y. Por lo tanto, cumple esta regla ya que le antecede la consonante D. Entonces, ¿qué debo hacer? Cambio la Y por ES. Y tenemos la oración She studies the lesson. Ella estudia la lección. Rule number 3. Si el verbo termina en F o fe, cambio por ves. Cambio la F o fe por ves. Example. Lucy lives in Bolivia. Lucy is a third person. Es tercera persona. Life termina en fe. Cumple la regla número 3. Por lo tanto, escribo lives. Fe por vez. Lucy lives in Bolivia. Lucy vive en Bolivia. Es la forma correcta. ¿Ok? Rule number 4. Si los verbos son do, go or have, cambio en caso de que el sujeto sea tercera persona. Solo si es tercera persona. En los demás no se aplican las reglas. ¿Ok? No se aplica en I, ni en we, ni en you, ni en they. Solamente en he, she, it. O un varón, una mujer o un objeto en forma singular, porque son correspondientes. Cambio el do por does. El go por goes y el have por has. Example. She have temperature. No está bien escrito porque she es tercera persona. Quiere decir que el have se debe escribir has. She has temperature. Ella tiene temperatura. ¿Ok? Tenemos la última regla. Cuando se trata de otros verbos, aumentamos la S. Quiere decir, she listened to the doctor. Ella escucha al doctor. Quiere decir que si no cumple regla 1, el verbo no cumple regla 2, no termina en Y, listen, ¿verdad? Tampoco termina en F o F. Tampoco es ninguno de estos 3 verbos. Por lo tanto, se agrega una S al verbo, tal como está ahí. Eso quiere decir que
debemos tachar listen y lo correcto es listens, simplemente una S. Si no cumple ninguna de las otras 4 reglas anteriores, entonces al verbo se le agrega una S si el sujeto es tercera persona. Espero que esto te haya servido. Ahora sí, ingresamos al Simple Present. Tenemos acá en los recuadros amarillos la forma negativa y sus correspondientes. El I, you, we y they se escribe con don't. El she, el he y el it, que es tercera persona, se escribe con doesn't. ¿Qué significa don't y doesn't? No en tiempo presente. In affirmative and negative. I work at the hospital. Yo trabajo en el hospital. La forma negativa será, veamos el recuadro, con I va el don't. Entonces, el work se mantiene y colocamos el don't por delante. I don't work at the hospital. Yo no trabajo en el hospital. In affirmative, Luis works at the hospital. Recuerda la regla. Como no cumple ninguna de las 4 reglas anteriores, a work se le aumenta una simple S considerando que Luis es tercera persona. Y en la forma negativa veamos a Luis, que es un he como pronombre personal. El no que le corresponde es doesn't. Entonces, escribo doesn't antes del verbo. Podrás notar que en la forma negativa ya no está escrito el works con S. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando al auxiliar doesn't, al auxiliar negativo doesn't, que hace que esa S desaparezca. El verbo debe estar en su forma base, pero en la forma afirmativa no, porque no hay ningún auxiliar. En cambio, en la negativa ya existe el auxiliar doesn't, ¿ok? Nurses works at the hospital. Nurses work at the hospital. En la forma negativa, el they, su correspondiente no, es don't. ¿A ver? Veamos. Don't. They don't work at the hospital. ¿Ok? Fíjate bien el manejo de las reglas gramaticales en forma negativa y en forma afirmativa. Let's continue. Ahora vamos a trabajar la forma interrogativa, interrogative form. En los recuadros amarillos podrás notar que cuando se trata de pregunta, se escribe a das por delante de la tercera persona, he, she, it. Y el do con I, con you, con we y con they. Recuerda el signo de interrogación al final, nunca al principio. ¿Ok? Esto para formar las preguntas. Teníamos la forma afirmativa, I work at the hospital. En la interrogación trasladamos a ver, nos fijamos en el sujeto, es I. Por lo tanto, el I le anteponemos do. Y volvemos, pregunta. Do I work at the hospital? ¿Trabajo yo en el hospital? Yes, you do. Sí, tú trabajas, me estás diciendo con esta respuesta. En the negative, no, you do not. O puedo utilizar el don't en vez del do not, porque ya está contraído. ¿Ok? A doctor works at the hospital. Un doctor trabaja en el hospital. Recuerda la regla. Works lleva S porque doctor es tercera persona. Y esta regla se aplica solo en afirmación. Veamos en la forma interrogativa, estamos reemplazando a doctor con he. Por lo tanto, con he se utiliza el does. Does he work at the hospital? Yes, he does. Or no, he does not. O doesn't en la contracción. Nurses work at the hospital. Nurses work at the hospital. Las enfermeras trabajan en el hospital. In the interrogative form, a nurses estamos reemplazando con el pronombre personal they y con they va el do.
Do they work at the hospital? Yes, they do. No, they do not. Fíjate los correspondientes. Si la pregunta empieza con do, la respuesta también. Y con das también en la respuesta o su negación. ¿Ok? Recuerda, la afirmación siempre con auxiliar afirmativo y la negación con auxiliar negativo. En este caso, el auxiliar de pregunta es do y das. Y en la auxiliar de respuesta puede ser afirmativo do o do not, o does not, o sus contracciones. Thank you very much. Muchas gracias. Y te deseo muy buena suerte. Good luck. Goodbye.